que raya con la santidad y con los principios divinos. Esa es la realidad. Verso 12 dice: mercadería de oro. Mire todo esto, vamos a decir, está hablando, y Juan lo está colocando en su contexto, ¿no? Pero todo esto refleja la manera de cómo este sistema comercial con la fe. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Verso 13: canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y escuche esto: y esclavos, almas de hombres. Mire, todos esos artículos, todos esos elementos han sido usados a lo largo de la historia por la religión, por el sistema religioso. Es más, dentro del culto levítico, varios de esos elementos se usaban para el culto a Dios. Y los cultos paganos, lógicamente, los usan para ofrecerle culto a sus dioses. Entonces, este sistema ha echado mano de todos esos artículos que se usan para, en el pasado que se usaban para el culto a Dios, ahora lo están usando para sus propios beneficios, para sacar provecho. Y si usted recuerda, hermano, el Señor Jesucristo, en un acto que jamás, yo creo que va a pasar al olvido, es ese acto precisamente cuando entra al templo y ve todo ese mercantilismo que había allí. Y estamos hablando de la religión del pueblo en el que él nació, del pueblo judío, la religión judía, la religión que estableció Moisés en el Antiguo Testamento. Y el Señor entra al templo y ve allí una mercancía de todo, es decir, que la gente no tenía que preparar los animalitos allá en su casa para luego traerlos al templo, sino que iba al templo y los encontraban. ¿Y quiénes eran los que se aprovechaban de ellos? Pues los que tenían de alguna manera cierta influencia en el culto del templo, sobre todo los saduceos y los fariseos, que eran los que más influenciaban allí. Ellos eran los que habían hecho de las ofrendas y de todo el sistema de culto a Dios un negocio. Y el Señor entra y se acalora. Usted ya sabe lo que pasó. ¿Y cuál fueron las palabras de reprensión que hace? Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en una mercancía. La han usado para mercantilizar la fe. Alabado sea el Señor. Y mi hermano querido, eso lo podemos nosotros de alguna manera tipificar en nuestros días. Hoy pasa casi exactamente lo mismo. Hoy el templo se ha convertido en eso, en un lugar de mercancía donde se ofrece, donde uno se lucra, donde por todo cobran, donde todo se convirtió en dinero. Alabados al Señor. Me da vergüenza ajena, hermano, escuchar a muchos predicadores hablar de dinero de una manera tan descarada que no les corre ni pite de vergüenza. Y con una manipulación que la gente se deja engañar y fácilmente aflojan lo que tienen en el bolsillo. Bendito sea el Señor. Pero me llama la atención lo que dice al final del versículo 13. De todo se aprovechan para mercantilizar. Y dice: y esclavos, almas de hombres. Esto es lo más terrible, que las personas se han convertido en una mercancía. Y permítanme decir algo, hermano.
permítame decir lo siguiente. Hoy, cada cabeza que viene a una iglesia tiene un precio. Entonces, ¿qué hacen los grandes o los que tienen en su cabeza este oficio o la iglesia como un negocio? Cuentan cabezas y hacen cálculos, porque cada cabeza puede aportar tanto. Y entonces para eso tienen que usar una manipulación en el discurso para poderle sacar el dinero a la gente. Y si bien es cierto, la Biblia nos enseña a apoyar la obra de Dios, pero no de la manera como lo están vendiendo hoy, no de la forma como lo hacen. Mucha gente da no porque se siente libre de hacerlo, sino porque se siente manipulado a la hora de hacerlo. Y ahí está el problema. Porque cuando usted y yo damos, tenemos que hacerlo con toda la libertad, con gozo y con alegría, pero no de una manera forzada y manipulada. Entonces hoy se está negociando con las almas de la gente y se le vende una idea a la gente de que si no da se van para el infierno, que se pierden si no dan. Entonces si yo llego a creer esa mentira, porque es una mentira, entonces estoy desconociendo la eficacia del sacrificio de Cristo, porque a mí Jesús no me cobra por salvar. Alabado sea el Señor. No sé si usted se da cuenta lo tremendo que es este asunto. Hay mucha gente que cree que si da, entonces es como ir abonándole a la cuenta del cielo y llegar a una gruesa suma y ya por eso me gané el cielo. No, mi hermano querido, el cielo no se gana. El cielo es un regalo de Dios, por gracia. Eso no quiere decir que no tengamos que aportar, no, tenemos que aportar, apoyar la obra de Dios y dar cuando podemos dar. ¿Me hago entender, hermano? Pero muchos osados y atrevidos han usado esto para mercantilizar y hacer de las almas una mercancía. Es más, hermano, hay pastores que se atreven a decir que los feligreses son de él. Y entonces cuando un feligrés se atreve a irse de la iglesia, lo maldice, por las razones que sean. En vez de bendecirlo y desearle que le vaya bien, lo maldice, porque se creen ellos dueños de las almas. Y aquí el dueño de las almas se llama Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio. Amén. Gloria al Señor. Él fue el que pagó el precio. Bien, aquí podríamos hablar muchas cosas, pero suficiente lo que he dicho. Verso 14 dice: los brutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más hallarás el juicio llevándose a cabo. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Ahí está el lamento de quienes hicieron parte de todo este mercantilismo. Y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Aquí está hablando de la manera como transportamos la mercancía. Estamos hablando de 2000 años atrás, donde todavía no existían aviones, donde no había mucho transporte terrestre, todo se hacía marítimamente. No había los grandes buques que hoy tenemos, pero sí habían embarcaciones donde usaban pues la vía marítima para comerciar. Y eso es lo que Juan está haciendo alusión acá.
Por eso habla de marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Todos los que tenían que ver con este sistema mercantilista se pararon lejos y vieron cómo aquella gran ciudad era vuelta cenizas. Verso 18: y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? O sea, no había otra como esta. La que se creía dueño del mundo, ahora la vemos reducida a cenizas. Eso es lo que pasa cuando alguien se ensoberbece contra Dios y cree que es indestructible. En un momento simplemente ¡pum!, viene el juicio de Dios. Solo recuerda aquella historia real del Titanic. El diseñador del Titanic dijo de una manera soberbia: este es el insumergible. Y dijo: ni Dios puede sumergir. Y usted sabe lo que ocurrió apenas en el primer viaje que estaba haciendo el Titanic. Así le pasa a todos aquellos que se ensoberbecen contra Dios y creen que no necesitan de Dios. ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Este es el lamento, hermano. Lamento de quienes hicieron parte de todo este sistema, de quienes de alguna manera conocieron la trayectoria de todo este sistema. Alabados a Dios, pero al ver el juicio de Dios viene el lamento, el ay. Y esto solo demuestra una cosa, y es que todo aquel que se levanta contra Dios termina perdiendo. Llámese como se llame. Todo aquel que se rebele, que se ensoberbezca contra Dios, que vocifere contra Dios, llegará el momento en que termina perdiendo. Porque ¿quién podrá estar delante de Dios, hermano? ¿Quién podrá enfrentar a Dios y salir ileso? Y salir impune. Nadie, nadie. Alabado sea el Señor. Ahora del verso 20, ya para ir terminando, del verso 20 en adelante, vamos a encontrar la alegría del juicio sobre aquella gran ciudad. Hay un motivo por qué alegrarse. Y cualquiera dirá: pero ¿por qué nos alegramos de la desgracia de otro? No, es que no nos estamos alegrando de la desgracia, sino de la justicia de Dios, de que Dios es justo. Y aquí nos va a dar la razón por la cual Dios enjuició a esta gran ciudad. Vamos a ir leyendo verso 20. Dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. Hablando de la iglesia del Señor en todos los tiempos. Apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Quiere decir que este sistema religioso, pagano, mercantilista, persiguió a la iglesia. Capítulo 17 habla de que en ella estaba la sangre de los mártires. Los persiguió. Y aquí entonces los está invitando a que se alegren, porque Dios ha hecho justicia. Alabado sea el Señor. Porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, lo que Juan está viendo, una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es decir, aquí Juan está viendo cómo el juicio se ejecuta. Un ángel envía una piedra grande sobre el mar, y eso hace, es decir, una forma
alegórica de cómo el juicio viene sobre esta ciudad. Es decir, hermano, que el juicio de esta ramera, de esta gran ciudad, vino del cielo. En el capítulo 17, el juicio lo hizo la bestia y su sistema de gobierno. Destruyeron aquella ramera política. Pero esta ramera religiosa y pagana y mercantilista la va a destruir Dios desde el cielo. Verso 22 en adelante: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se olvidará más en ti, se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías, y ese término hechicería encierra todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todas esas religiones paganas practican la brujería, la hechicería, todo ese mundo de ocultismo está detrás de esas fachadas religiosas. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Recuerden, la influencia de esta ramera era mundial, era global. Y el verso 24 nos da la razón con la que vino el juicio. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sí? Vino el justo juicio de Dios, porque este sistema se encargó a lo largo de la historia de perseguir todo aquel que quería servir a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, para ya finalizar y que quede claro, la destrucción de la gran ramera la hemos visto desde dos perspectivas. Capítulo 17, desde la perspectiva civil y política. Todos los reyes tuvieron que ver con la grandeza de esta mujer, de esta ramera. Y el anticristo se va a beneficiar de alguna manera, va a usar toda la influencia y el poderío que tiene esta mujer para sus intereses y luego la va a destruir. Ya en el capítulo 18 es de esa misma ramera, es ese mismo sistema religioso y pagano, pero ya viéndolo desde ese punto de vista religioso y mercantilista. La advertencia es que abramos bien los ojos para que esta mujer no nos use a usted y a mí como una mercancía. Alabado sea el Señor. Que no nos vean como un artículo que se puede vender en cualquier momento y puede dar cierta ganancia. Esto estoy hablando alegóricamente. Que ni usted y yo no caigamos en ese sistema mercantilista. Que entendamos que nuestra salvación es por la gracia de Dios y que todo bien recibido de parte de Dios es por la gracia de Dios. Que Dios en ninguna parte, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia nos cobra por sus obras. Amén. Alabado sea el Señor. Todo lo recibimos por gracia. Y como lo recibimos por gracia, pues damos de gracia. Entonces aquí es donde está, ya ahora sí viene la demanda de dar, de apoyar, de contribuir para la obra del Señor. Porque todo lo hemos recibido por gracia, de gracia damos también. Entonces, mis amados, que Dios nos ayude, que Dios, como hacíamos énfasis en algún momento del estudio, que nos ayude a ser fieles, hermano, fieles, a pesar de las adversidades normales que tenemos. Alabado sea el Señor. Bien, póngase de pie. Gloria al Señor. Y le damos